La humanidad, una vez más, está tropezando con la misma piedra, y está fracasando como especie. Lo que parecía una maniobra más de Rusia para presionar a Ucrania y a la OTAN ha desembocado en una guerra convencional en la que Rusia no ha dudado en invadir Ucrania. Hay muchas preguntas aún sin contestar, pero una de las más frecuentes es sin duda la siguiente. ¿Habrá una tercera guerra mundial? Pues hoy vamos a intentar contestar a esta pregunta de la forma más analítica posible. 1. La disuasión nuclear. Hasta 1945 cualquier conflicto entre potencias podía desembocar en una guerra mundial. Más allá de las dos guerras mundiales que todos conocemos, han habido otra serie de conflictos en los que las grandes potencias mundiales se han enfrentado entre sí, como la Guerra de Sucesión Española o la Guerra de los 7 años. Sin embargo, con el tiempo, el progreso tecnológico ha hecho que estas guerras sean cada vez más destructivas, y los países que se enfrentan entre sí cada vez tienen menos que ganar. A partir de 1945, con la aparición de la bomba atómica y la posterior carrera armamentística, en la que las principales potencias mundiales se armaron hasta los dientes con miles de cabezas nucleares, las guerras mundiales dejaron de tener sentido. ¿Por qué? Bueno, como decía, hasta entonces, en las guerras entre potencias, a pesar de ser duras para todos, se podía salir ganando. Por ejemplo, Estados Unidos salió reforzada de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética vio también cómo su área de influencia se extendió hasta el centro de Europa tras la caída de Alemania en 1945. Sin embargo, desde entonces, una tercera guerra mundial significaría un conflicto nuclear en el que la mutua destrucción de todos los participantes estaría casi asegurada. De hecho, lo más probable es que un conflicto nuclear a gran escala acabase con la humanidad, dejando una tierra inhabitable. Por ello, las grandes potencias como China, Rusia o Estados Unidos no se han vuelto a enfrentar directamente, sino a través de pequeños conflictos en los que cada potencia apoyaba a un bando. Este es el motivo por el cual la Guerra Fría nunca llegó a convertirse en una guerra convencional. Por tanto, podemos decir que las armas nucleares son las que mantienen a raya una hipotética tercera guerra mundial, y que por tanto es muy poco probable que ésta tenga lugar. 2. La postura de la OTAN. Metiéndonos de lleno en el conflicto de Ucrania, podemos decir que por miedo a una tercera guerra mundial, la OTAN ya ha dicho en varias ocasiones que no intervendrá directamente en el conflicto, sino que se limitará a imponer sanciones económicas a Rusia y a ayudar a Ucrania con dinero y armamento. De la misma forma, la OTAN tiene una línea roja que Rusia jamás se va a atrever a cruzar. Hablamos de la invasión de un país de la OTAN, como puede ser Lituania, Estonia, Letonia, Polonia o Rumanía. Es por esto que cada poco salen noticias de que la OTAN refuerza su presencia militar en el este de Europa, para hacerle ver a Rusia que un ataque a cualquiera de estos países sería devastador para ellos. 3. La postura china. China tampoco se ha mostrado beligerante respecto a este conflicto. Parece obvio que Rusia es demasiado débil como para enfrentarse ella sola a la OTAN en una hipotética tercera guerra mundial. Por ello, Rusia necesitaría más aliados, y la única nación capaz de brindarle este apoyo a Rusia es China. Sin embargo, China está pasando un poco del tema. Es cierto que el gigante asiático está brindando a Rusia apoyo económico para que Rusia pueda hacerle frente a las sanciones por parte de Occidente, pero también es verdad que en ningún momento China ha querido meterse directamente en el conflicto e incluso ha urgido a las partes a negociar. Desde el momento en el que China no pretende involucrarse militarmente en el conflicto, la posibilidad de una tercera guerra mundial se aleja, ya que Rusia no daría abasto ante enemigos de la talla de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania, naciones cuyo PIB por separado ya es mucho mayor que el de Rusia. 4. La disuasión económica. Junto a la disuasión nuclear, el progreso de la especie humana ha hecho que todos los países desarrollen una gran dependencia económica entre sí. El comercio internacional es una tela de araña que se ha ido tejiendo con el paso de los siglos, hasta ser un denso sistema en el que casi ningún país es autosuficiente por sí mismo. De la misma manera que en Europa se depende del gas ruso, Rusia depende del dinero que le llega de Europa. A pesar de las sanciones, en 2020 la Unión Europea seguía siendo el mayor socio comercial de Rusia, y Rusia era el cuarto mayor socio de la Unión. Todas estas dependencias económicas son también una muralla a la hora de que estalle una guerra directa entre las potencias occidentales y Rusia. Aunque es verdad de que por sí solo este punto no asusta tanto a los distintos contendientes, la historia sería muy diferente si China entrase en el conflicto, ya que la dependencia entre China y Occidente sí que es extrema. 5. No existe el riesgo cero. Aun con todo, el riesgo de una hipotética tercera guerra mundial no es cero. El mundo siempre es susceptible de caer en el error de comenzar un conflicto nuclear entre grandes potencias. ¿Pero qué supuestos pueden dar lugar al estallido de una hipotética tercera guerra mundial? Uno de ellos es la llegada al poder de un dictador trastornado o de algún tipo de fanático que prefiera la destrucción del mundo a cualquiera de sus intereses. Esto es un poco lo que vimos con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en la que al final de la contienda Hitler estaba dispuesto a sacrificarlo todo con tal de no ver Berlín en manos soviéticas.
Otro factor puede ser tomar demasiados riesgos. También se puede dar que en un conflicto como el actual, los riesgos que asume un país con diversas acciones pueden no estar bien calculados. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que Putin asume que la OTAN no se va a atrever a iniciar acciones hostiles si éste invade un país pequeño como Estonia. Sin embargo, la OTAN puede decidir defender a su Estado miembro con todo, y eso podría desencadenar una guerra a gran escala. Otra razón puede ser un accidente nuclear o de cualquier otro tipo que haga estallar un conflicto. Y por último, puede ocurrir que una nación consiga un avance tecnológico y o armamentístico que le permitiese ganar la guerra sin ser alcanzado por sus enemigos, lo que también le dará incentivos para iniciarla. Por todo ello es importante decir que si bien una tercera guerra mundial es un suceso con unas probabilidades mínimas, nunca hay que olvidar que el riesgo sigue siendo muy pequeño. Pero existe. No obstante, nada parece indicar que la guerra entre Rusia y Ucrania vaya a desembocar en una tercera guerra mundial, pero no por ello hay que perderla de vista. Por eso, y por mucho más, en Memorias de Pez, seguiremos informando de todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante con el conflicto mediante podcast en Spotify, vídeos en YouTube y directos en Twitch. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, compartirlo y si te gusta la economía puedes seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.